El tema de hoy es uno sobre el que me preguntan bastante seguido, aunque en muchos otros casos se nos permite vislumbrar la sabiduría del mago Gandalf. Este tema, junto con ciertas representaciones en las adaptaciones, ha llevado a muchos a preguntarse si su brillantez flaqueó cuando se trató de una de las mayores amenazas. Hoy en Nerd of the Rings Español hablaremos sobre lo que Gandalf sabía del anillo de Bilbo. Siento que el tema de hoy ha sido uno de los grandes debates entre los fans desde hace bastante tiempo y volvió a ponerse en primer plano desde la conclusión de la trilogía del Hobbit hace más de 10 años. Recuerdo haber tenido que volver a revisar la cuestión de cuánto sabía Gandalf sobre el anillo en aquel entonces, porque puede ser fácil interpretar que su conocimiento era mayor de lo que realmente era. Vamos a analizar la situación del anillo y lo que Gandalf sabía de él siguiendo un orden lo más cronológico posible, con la esperanza de que esto ayude a entender cómo se desarrolló todo y por qué Gandalf llegó a la conclusión cuando finalmente lo hizo. Sabemos que mucho antes de que Bilbo entrara en la historia, Gandalf ya debía tener cierto conocimiento sobre los anillos de poder. Después de todo, Círdan, el carpintero de barcos, le entrega a Gandalf su propio anillo, Narya, el anillo de fuego, para que pudiera usarlo en las muchas aventuras que tendría por delante en su lucha contra Sauron. Gandalf, al ser miembro del Concilio Blanco, que incluía a los más grandes elfos y magos de la Tierra Media, y al poseer él mismo un anillo de poder, sabía muchísimo más sobre los anillos que un elfo común. Aunque no conocemos la línea temporal exacta de cuándo Gandalf supo de la creación de los anillos, sabemos que en el año 2850 de la Tercera Edad, Gandalf entra a Dol Guldur y descubre que el nigromante es, en efecto, Sauron, quien está reuniendo todos los anillos que puede mientras busca noticias sobre el anillo único y el heredero de Isildur. Casualmente es durante este viaje a Dol Guldur cuando Gandalf descubre al rey Thrain y recibe la llave de Erebor. 91 años después, Gandalf envía a Bilbo y a los enanos a la búsqueda de Erebor, con la esperanza de resolver el potencial problema de una alianza entre Sauron y el dragón Smaug. Como sabemos, es durante su paso por las montañas nubladas que Bilbo descubre el anillo, y al principio omite cualquier mención del anillo cuando les cuenta su historia al resto de la compañía y a Gandalf. Aunque a Gandalf la historia de Bilbo le parecía sospechosa, Bilbo no revela la existencia del anillo al mago dentro de las páginas de El Hobbit. Solo los enanos están con Bilbo cuando él revela el anillo al salvarlos de las arañas del Bosque Negro, momento para el cual Gandalf ya se ha dirigido a Dol Guldur con el Concilio Blanco para expulsar a Sauron de su fortaleza. Finalmente, Bilbo revelaría que tenía un anillo mágico, aunque cuando dice que ganó el anillo, Gandalf no le cree. Como Frodo nos cuenta más adelante, Gandalf acosa a Bilbo con preguntas hasta obtener el verdadero relato de Gollum, de Bilbo y de los acertijos en las tinieblas, y de cómo tomó el anillo mágico. Lo más temprano que esto pudo haber ocurrido probablemente fue en algún momento de la primavera del año 2942 de la Tercera Edad, ya sea cuando Gandalf y Bilbo regresaban de su viaje o en alguna otra ocasión en la que Gandalf visitó la comarca. Por supuesto, Gandalf iba a visitar al Hobbit de vez en cuando. Por ejemplo, sabemos que fue con Balin en el otoño de 2949, 7 años después de su aventura juntos. Es entonces cuando Bilbo se entera de la nueva prosperidad del reino de Erebor y del restaurado reino de los hombres de Valle. Solo 4 años después, en el año 2953, el Concilio Blanco celebraría su última reunión, pues la torre de Barad-dûr se había alzado nuevamente. Entonces el concilio se reunió por última vez, pues ahora supimos que él buscaba el único cada vez con más empeño. Temimos entonces que tuviera alguna noticia sobre él que nosotros desconocíamos, pero Saruman dijo que no, y repitió lo que nos había dicho antes, que el único nunca volvería a ser encontrado en la Tierra Media. En el peor de los casos, dijo, nuestro enemigo sabe que no lo tenemos y que aún está perdido, pero lo que se ha perdido todavía puede encontrarse, piensa él. No teman, su esperanza lo engañará. ¿Acaso no he estudiado este asunto con seriedad? Cayó en el Anduin el Grande y hace mucho tiempo, mientras Sauron dormía, fue arrastrado río abajo hasta el mar, que allí yazca hasta el fin. Cuando Gandalf relata esta parte de la historia en el concilio de Elrond, se culpa a sí mismo diciendo que fue adormecido por las palabras de Saruman el Sabio. Este es un punto muy importante. Uno de los mayores poderes de Saruman es su voz. Descubrimos en las dos torres que cuando Saruman concentra su poder en una persona o en un grupo de personas, puede inclinar sus corazones, sembrar temores y plantar mentiras a su antojo. Este hechizo, por así decirlo, podía durar tanto como el propio discurso, o podía echar raíces en el corazón de una persona y durar para siempre. De hecho, en el capítulo de las dos torres titulado La voz de Saruman,
Vemos que incluso quienes han sido advertidos de este peligro se ven afectados por sus palabras. La forma en que Gandalf se describe a sí mismo, «Fui adormecido por las palabras de Saruman el sabio», deja abierta la posibilidad de que no se tratara simplemente de un mal consejo de Saruman, sino de que estaba usando una magia sutil contra aquellos que lo veían como un amigo. Y el hecho de que Saruman todavía fuera considerado un aliado absoluto en este momento es crucial, no solo para la efectividad de su mentira, sino también para la confianza natural que tenían en su conocimiento. Saruman había pasado años en Minas Tirith durante el periodo entre los años 2500 y 2759 de la Tercera Edad, estudiando en los archivos. Saruman era, sin duda, el experto en lo que respectaba a los anillos de poder, y específicamente al anillo que Isildur había llevado durante 2 años antes de su muerte. Si alguien que quedara vivo a finales de la Tercera Edad podía hablar con autoridad sobre el anillo único, ese era Saruman. En los años siguientes, Gandalf sin duda notaría que Bilbo no parecía envejecer. Aunque nosotros como lectores y espectadores sabemos que esto es un síntoma del anillo único, Gandalf ofrece razones adicionales para explicar por qué al principio no sospechó que pudiera tratarse del único. Al observar la genealogía de Bilbo, vemos que provenía de una familia longeva. Su abuelo materno es recordado como el viejo Tuk y vivió hasta los 130 años. Incluso con Bilbo perteneciendo a una familia bien conservada y con el convincente argumento de Saruman de que el anillo había sido arrastrado hasta el mar, Gandalf tenía otra razón para creer que todo estaba bien, quizá la razón más importante de todas. Lo que no se conoce tan comúnmente y lo que se omite en las películas es que no solo se crearon los 19 anillos de poder en Eregion durante la Segunda Edad. Antes de que se hiciera cualquiera de esos 19, los herreros bajo Celebrimbor fabricaron los anillos menores. Como Gandalf le dice más tarde a Frodo en la Comunidad del Anillo, «En Eregion hace mucho tiempo se hicieron muchos anillos élficos, anillos mágicos como tú los llamas, y eran, por supuesto, de varias clases, algunos más poderosos y otros menos. Los anillos menores fueron solo ensayos del oficio antes de que alcanzara su plenitud y para los herreros élficos no eran más que bagatelas, aunque aún así, a mi entender, eran peligrosos para los mortales. Pero los grandes anillos, los anillos de poder, eran peligrosísimos». Gandalf básicamente llega a la conclusión de que Bilbo probablemente se ha topado con uno de estos anillos menores. Ni siquiera sabemos cuántos se fabricaron y ciertamente los elfos no los tenían en gran estima. Gandalf también sabía por su conversación con Saruman en el último Concilio Blanco que los 9 y los 7 anillos tenían gemas. Los 3 estaban localizados entre Galadriel, Elrond y el propio Gandalf. Solo los anillos menores y el único no estaban adornados con ninguna joya. Pero Gandalf observa que Bilbo parece ileso e inalterado por el anillo y seguramente el anillo único habría tenido un efecto mucho peor sobre Bilbo si de verdad lo hubiera poseído. Y ahora llegamos a la fatídica noche de septiembre del 3001. Gandalf, una vez más en la comarca, ve que Bilbo apenas ha envejecido en los 60 años transcurridos desde que obtuvo el anillo. Esto le da a Gandalf su primera verdadera señal de advertencia de que no todo está bien. Bilbo claramente ha superado el punto de estar simplemente bien conservado. Esa noche Bilbo necesita de mucha persuasión para cumplir con su promesa de dejarle el anillo a Frodo, llegando incluso a insinuar que Gandalf lo quiere para sí mismo, y a colocar la mano sobre la empuñadura de su pequeña espada mientras llama al anillo su tesoro. Como Gandalf le cuenta más tarde a Frodo, entonces dijo e hizo cosas que me llenaron de un miedo que ninguna palabra de Saruman podía disipar. Supe al fin que algo oscuro y mortal estaba obrando, y he pasado la mayor parte de los años desde entonces tratando de descubrir la verdad. Y en efecto, ese sería el momento en que Gandalf iniciaría su investigación después de advertirle a Frodo que no usara el anillo. Gandalf seguiría visitando periódicamente a Frodo para ver cómo el anillo lo afectaba o no lo afectaba. Gandalf empieza a notar que hay espías de muchas clases alrededor de la comarca, incluso bestias y aves. A pedido suyo, los Dúnedain duplican su vigilancia sobre la comarca, y Gandalf finalmente confía la verdad a Aragorn. Aragorn a su vez le aconseja que deberían buscar a Gollum para averiguar de él todo lo que pudieran. Aragorn proclama que es apropiado que el heredero de Isildur trabaje para reparar la culpa de Isildur. Aragorn y Gandalf buscaron a Gollum durante mucho tiempo, pero no tuvieron éxito por un buen periodo. Próximo a la desesperación, Gandalf recordó las palabras de Saruman en una reunión anterior del Concilio Blanco. El propio anillo podría revelar si era el único. El recuerdo de unas palabras pronunciadas en el concilio volvió a mí. Palabras de Saruman a las que entonces había prestado poca atención. Ahora las oía claramente en mi corazón.
«Los 9, los 7 y los 3», dijo él, «tenían cada uno su gema correspondiente. No así el único. Era redondo y sin adornos, como si fuera uno de los anillos menores. Pero su hacedor puso marcas sobre él que quizá los entendidos todavía podrían ver y leer». Como Saruman había seguido afirmando que el anillo había sido arrastrado hasta el mar, Gandalf decide ir él mismo a Minas Tirith. Al llegar en el año 3017, Gandalf descubre el pergamino de Isildur que dice: «Ya la escritura que hay en él, que al principio era tan clara como una llama roja, se desvanece y ahora apenas puede leerse. Está trazada en una escritura élfica de Eregion, pues en Mordor no tienen letras para un trabajo tan sutil. Pero la lengua me es desconocida. Juzgo que debe ser una lengua de la Tierra Negra, ya que es vil y áspera. No sé qué maldad dice, pero trazo aquí una copia, no sea que se borre más allá de todo recuerdo. Tal vez el anillo eche de menos el calor de la mano de Sauron, que era negra y aún así ardía como fuego, y así fue destruido Gil-galad. Y quizás si se calentara otra vez el oro, la escritura se renovaría. Pero por mi parte no arriesgaré ningún daño con esta cosa. De todas las obras de Sauron, la única hermosa. Es preciosa para mí, aunque la compré con gran dolor». A comienzos de 3018, Gandalf se dirige al Bosque Negro, donde Aragorn ha llevado al capturado Gollum después de encontrarlo por fin. Gandalf interroga a la miserable criatura, aunque para entonces solo está confirmando lo que ya cree que es verdad: que Gollum descubrió el anillo en el mismo lugar donde Isildur murió. Con una historia clara del anillo único y con una forma infalible de determinar si el anillo de Frodo es el único, Gandalf regresa en secreto a la comarca la noche del 12 de abril de 3018. A la mañana siguiente, Gandalf inspecciona el anillo usando fuego para revelar sus extrañas marcas. «No puedo leer las letras de fuego», dijo Frodo con voz temblorosa. «No», dijo Gandalf, «pero yo sí. Las letras son élficas de un modo antiguo, pero la lengua es la de Mordor, que no pronunciaré aquí. Pero en la lengua común esto es lo que dice: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas». Son solo 2 líneas de un verso conocido desde hace mucho en la tradición élfica. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Gandalf hizo una pausa y luego dijo lentamente con voz profunda: «Este es el dueño de los anillos. El anillo único que los gobierna. Este es el anillo único que el Señor Oscuro perdió en tiempos remotos, junto con parte de su poder. Lo desea terriblemente, pero es necesario que no lo consiga». Sabiendo más allá de toda duda que el anillo de Frodo es el mismo anillo que tanto temía, envía al mediano a la misión que primero lo llevaría a Rivendell y luego hacia el Monte del Destino. Sin embargo, aún queda una última pregunta por responder. Si este anillo era efectivamente el anillo único, ¿por qué Bilbo tardó tanto en mostrar estos síntomas? ¿Cómo pudo parecer ileso durante tanto tiempo teniendo un objeto tan maligno? La respuesta se encuentra en un diálogo entre Frodo y Gandalf poco después de que se revela la naturaleza del anillo, cuando Frodo dice sobre Gollum: «Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad». ¿Lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia, no matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo. Puedes estar seguro, la maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Al final fue la compasión de Bilbo lo que salvaría su propia vida, porque la manera de recibir y entregar el anillo único es fundamental. Sméagol asesinó a Déagol para reclamar el anillo y lo perdió ante Bilbo en las cavernas bajo las montañas nubladas. Pero Bilbo comenzó su posesión con un acto de compasión, y al final, aunque fue con el estímulo de su amigo Gandalf, Bilbo efectivamente entregó el anillo por voluntad propia. Si Gandalf se lo hubiera arrebatado, habría destruido al pobre mediano. En cambio, la compasión por Gollum, tanto de Bilbo como más tarde de Frodo y Sam, no solo los salvaría a ellos, sino a toda la Tierra Media.
Si querés apoyarme en mi propio canal de narraciones, el link está en la descripción, @santiabio. Quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.